Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo ciclo de la justicia en las bellas artes, organizado por el Centro Zeus y por País Humanista de la Universidad San Sebastián. Hoy día vamos a iniciar el ciclo de la justicia, un gran tema en distintas disciplinas, no solo literarias, sino que también en el arte, etcétera, con una obra colosal, de un autor colosal, ni más ni menos que El Rey Lear de William Shakespeare. Y para hablar sobre la justicia en El Rey Lear, un tema absolutamente, desde mi punto de vista, pertinente y necesario de conversar, nos acompaña una investigadora y profesora de literatura que ha dedicado su vida a un amor y una pasión que es ni más ni menos que William Shakespeare. Es investigadora de literatura del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, PhD en Shakespeare Studios en Birmingham, y también tiene un magíster en literatura de la Universidad de Oxford. Paula, un gusto de caminar juntos aquí y conversar sobre El Rey Lear de William Shakespeare. Gracias, Cristian, y qué entretenida conversación. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien y aprender también, porque efectivamente es un tema que da para mucho, no solo en el Rey Lear, sino que en la época de Shakespeare, la era isabelina, el tema de la justicia era un tema contundente, por decirlo así. Así que tenemos mucho para conversar. Bueno, Harold Bloom, el crítico y profesor norteamericano, que, como tú sabes, escribió el libro Shakespeare, La invención del humano, se detiene particularmente en la obra de Shakespeare y dice lo siguiente, dice que el Rey Lear, junto con Hamlet, desafía en última instancia todo comentario de todos los dramas de Shakespeare, según él. Estos, Hamlet y el Rey Lear, muestran una aparente infinitud que trasciende tal vez los límites de la literatura y llega a decir incluso que nuestros directores y actores quedan derrotados por esta obra. Y en ese sentido se hace cargo del comentario de Charles Lamb de que deberíamos seguir leyendo El Rey Lear y evitar sus disfraces escenificados. Es un juicio muy duro con las representaciones del Rey Lear que nunca lo han dejado satisfecho como lo ha dejado la lectura. Eso es lo primero que quería instalar y lo vamos a comentar contigo y también traer a colación la versión, más que traducción, que hace el antipoeta Parra. Nicanor Parra del Rey Lear. Lear, rey y mendigo. Aquí lo tengo en mi repisa. Ahí lo tiene. Aquí lo tengo también Sí. dedicado por Nicanor Parra, me lo entregó el año 2005, y que parte con una cita de Goethe, que él traduce de su puño y letra sobre el Rey Lear, que dice, un pobre viejo siempre es un rey Lear. Y afirma Parra, solamente voy a leer unos versitos, mientras unos lo consideran el texto poético por antonomasia de la literatura occidental, otros deciden borrarlo del mapa bajo la acusación de injusticia poética. Siglo y medio debajo de la mesa. Poor Lear. A no mediar el romanticismo, nadie sabría hoy de su existencia, dice Nicanor Parra. Lo primero que quiero preguntarte es si compartes estos dos juicios de Harold Bloom. El primero, de que estamos ante una obra, por decirlo así, inconmensurable, que desafía todo comentario. Él lo coloca en ese nivel junto a Hamlet. Y lo segundo, que son muy pocas las versiones teatrales que quedan a la altura de lo que es el texto mismo del Rey Lear. ¿Qué piensas tú de eso, Paula? Sí, efectivamente, Cristian, mira, en primer lugar, decir que El Rey Lear es mi obra favorita de Shakespeare. Em, Porque la verdad es que es un texto, es una ficción tan real, tan actual al mismo tiempo, que te enfrenta con la naturaleza humana y con lo que es la vejez, el despojo total, el desprecio de los cercanos. Yo definiría al Rey Lear como una tragedia
como la tragedia más conmovedora, si tuviera que ponerle una palabra, de Shakespeare. Es verdad que Hamlet es un gigante, es verdad que dramáticamente hablando la composición de Hamlet y la estructura de la obra y la trama y la acción y el príncipe y todo lo que queramos decir y la complejidad del personaje, por supuesto, es colosal. Pero la tragedia de un viejo, de un tata, como lo llama Lear, es muchísimo más conmovedora, ¿no? Porque es la senectud, es la pérdida de la razón, es la soledad, es el despojo total de la riqueza. Y de hecho, autores como por ejemplo, mucho antes de Harold Bloom, Tolstoy decía que no sabía cómo abarcar esta obra que le parecía ambigua. Otros autores famosos decían que les parecía demasiado nihilista. Incluso en la misma época de Shakespeare, cuando comenzaron a aparecer las primeras ediciones y el folio de 1623 con las obras completas, etcétera, muchas veces los editores, hasta antes de 1800 y tanto, digamos, cambiaban, o sea, no eran capaces de resistir algunos de los parlamentos y cambiaban qué personaje los decía. Por ejemplo, si Cordelia iba a decir un parlamento que era demasiado duro, se lo adscribían a otro personaje porque les parecía que era una obra demasiado desgarradora, demasiado dolorosa y ya que estamos hablando de justicia, demasiado injusta, ¿no? Dramáticamente, por ejemplo, el Fool desaparece en el tercer acto, cuando en realidad es casi el único personaje que permanece fiel apoyando a su rey, a pesar de todas las verdades que les dice y que en el texto de Parra son magistrales. Yo hace poco hice un trabajo donde comparé los discursos del Full en Parra y en otras traducciones, eh, hasta el full desaparece. Cordelia, la hija más fiel, la más franca, la más sincera, es castigada también injustamente, Gloucester, etcétera, etcétera. Entonces, es una obra humanamente hablando, no solo literariamente hablando, dramáticamente, sino que humanamente, que nos pone frente al espejo de nosotros mismos y no ya en una situación de guerra, como es en Hamlet, Dinamarca y Polonia, o como puede ser en la obra escocesa, digamos, en Macbeth, el asesinato del rey, o en Otelo, que asesina a la señora, sino que es una tragedia familiar, es al interior de una familia. Entonces, eso le da, pienso yo, ese aspecto doméstico, familiar, cercano, un peso que no todas las obras de Shakespeare tienen. Comparto absolutamente como simple lector, no como estudioso, como tú, que te has dedicado a estudiar a Shakespeare, que es la obra que más me conmueve. Hamlet también, pero Lejos, el lejos. Rey Lear te toca, te traspasa, y a medida que uno va envejeciendo, yo creo que te va tocando más. Esa es la razón que tengo. Yo creo que a Parra esta obra lo tocó por algo. Yo siempre tengo una hipótesis, pero no la quiero compartir aquí. Lo conversé con él también. Eh, 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 y hay algo que a mí la sensación que yo tuviera que hacer una representación en una obra de teatro de Lear, lo colocaría como un ciego. ¿Por qué? Como un personaje ciego. La ceguera, es decir, somos ciegos en los seres humanos y somos capaces de no ver a los que nos quieren, ¿no? Y somos capaces de equivocarnos, lo vamos a analizar después, a los que sí nos quieren no son leales, ¿no? Y equivocarnos y premiar a los que son desleales. Eh, eh, y esa ceguera es la que más a mí me estremece, ¿no? La ceguera del Rey Lear, que la vamos a ver después. Y está lo humano. Hay un monólogo aquí que cita a Harold Bloom sobre lo que tú decías, de que lo humano está presente aquí. Si quieres llorar mis fortunas, toma mis ojos. Te conozco bastante bien. Tu nombre es Gloucester. Tienes que ser paciente. Vinimos llorando aquí.
Tú sabes que la primera vez que olemos el aire, berreamos y lloramos. Voy a predicarte, fíjate. Lear se quita la corona de hierbas y flores y el personaje del otro le dice, triste, triste día. Y Lear contesta, cuando nacemos, lloramos por llegar a este gran escenario de locos. Es un poco Una resumiendo maravilla. del hombre, ¿no? Del ser humano, de lo que somos. Claro, y efectivamente en esta obra, respecto de esta parte como más antropológica, digamos, de esta tragedia del hombre, de la persona en esta tierra, y cómo llegamos llorando cuando nacemos y cómo nos vamos, eh, hay un juego muy grande en el texto de Shakespeare acá, que es que intercala bastante la palabra naturaleza con mayúscula, a Ujú. la que algunos personajes, digamos, tienen como diosa, y la naturaleza con minúscula, que es la condición humana. Y de hecho, al final, en los versos finales de la obra, Edgar, que es de los pocos que queda vivo, dice, el peso de este tiempo debemos obedecer, decir lo que sentimos, no lo que debemos decir. Los más viejos han soportado más. Nosotros, los jóvenes, nunca veremos mucho ni viviremos tanto, ¿no? Como la experiencia de la vida de las personas ya mayores, esa experiencia eh, de las vicisitudes de la vida, digamos. Y justamente en eso que tú mencionabas, Cristian, de la ceguera, claro, en esta obra hay, por decirlo así, ceguera a dos niveles. La ceguera real de Gloucester, que le sacan los ojos como castigo, digamos, y que queda totalmente serio, y la ceguera de Lear, que es una ceguera mucho más, digámoslo así, espiritual, producto justamente de lo que Aristóteles llamaría el hierro trágico. O sea, efectivamente Lear se equivoca como tantas veces nos equivocamos nosotros y no somos capaces de apreciar el valor que tienen las personas que tenemos más cerca, porque a lo mejor las vemos todos los días, porque les conocemos sus defectos, porque ellos también nos conocen a nosotros y valoramos mucho más, bueno, el típico dicho, ¿no? Siempre el pasto del vecino es más verde, Sí. cuando en realidad el pasto que tenemos en la propia casa quizás es mucho mejor y más brillante, ¿no? Y claro, gran parte de los problemas de justicia que se dan en esta obra, que en ningún caso es lo que entendemos nosotros hoy en día o legalmente como la justicia distributiva, digamos, dar a cada uno lo que merece. Aquí justamente es todo lo contrario, no se da a cada uno lo que merece, porque Lear, cegado por su ira, por su frustración, quizás también por algo de su vejez que no le permite darse cuenta de cuál de las hijas dice la verdad y cuál de las hijas miente, emite un juicio que es erróneo desde todo punto de vista, en el juicio mismo, en la causa del juicio, en la pena que implica ese juicio, la pena, digamos, de justicia que implica, y, y de algún modo introduce esa injusticia para los demás, pero claro, Shakespeare es tan genial que esa injusticia finalmente recae también en él. Y no Claro. solo recae en él, sino que requiere en otra serie de personajes inocentes que ni siquiera son miembros de su familia, como por ejemplo Kent, el mismo Gloucester, que es un servidor leal, porque claro, la historia de esa familia, que es una familia de la corte, Gloucester y sus dos hijos, Edgar y Edmund, uno que es legítimo y el otro bastardo, y la familia del rey se espejean. Entonces, aquello que ocurre en el reino también ocurre en la familia común y corriente, aunque sea noble, digamos, de Gloucester. Entonces, eh, es bien, bien profundo y bien, bien impresionante, digamos cómo finalmente es el mismo rey
el que introduce la injusticia en su mundo, en su universo, en su reinado, sin quererlo, porque no es que se lo haya propuesto. Se equivoca, se equivoca rotundamente, digamos, al momento de juzgar. Paula, vamos a volver a la obra, pero antes quiero tomar lo que tú dijiste al comienzo. Dijiste que el tema de la justicia era muy pertinente en el contexto isabelino, ¿no? Me gustaría que Total. brevemente nos reseñaras un poco eso. ¿Por qué es tan importante la justicia en ese contexto? A ver, uno casi siempre estudia o si lee o ve estas series en televisión o las películas, esa película, por ejemplo, Elizabeth, que son muy buenas en su ambientación, etcétera, y uno tiende a mirar como el lado glorioso de la era isabelina, ¿no? Porque claro, corresponde al periodo del Renacimiento y efectivamente la reina Isabel I, hija de Enrique VIII, fue quien hizo florecer a Inglaterra políticamente, económicamente, es la época de grandes exploraciones del Nuevo Mundo, viene Walter Raleigh, llega hasta Chile, por eso la expedición Raleigh, eh, se crea música sacra, la arquitectura Tudor, que son las típicas casas que nosotros en Chile le llamamos estilo inglés, las con las vigas a la vista, las chimeneas. O sea, hay un desarrollo de la literatura, del teatro, de la poesía. O sea, es un verdadero renacimiento. Tardío en cuanto al resto de Europa, porque no nos olvidemos que las islas británicas son islas, entonces se demoró un poco el Renacimiento en llegar, pero la verdad es que floreció en todos los aspectos. Pero uno tiende a olvidarse, o a lo mejor no sabe, o no se publica tanto, que al mismo tiempo era una época tremendamente controversial en temas religiosos por la Reforma, donde murieron una cantidad de personas mártires, pero al por mayor, donde había un sistema de espionaje horroroso, o sea que ni ninguno de los sistemas que hemos tenido en Chile ni en otros países le llegan ni a los tobillos. Isabel I tenía un encargado, digamos, del espionaje que era Francis Walsingham, que era pero un radar, o sea, terrible, ¿no? Los sacerdotes católicos se tenían que esconder en los techos, lo que se llamaban los priest holes, que eran como unos verdaderos hoyos en los techos donde se metían así de manera horizontal, y la justicia había heredado, digamos, lo medieval y lo antiguo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En parte por eso Shakespeare titula una de sus obras, una comedia que se llama Medida por Medida, donde hay ahí la autoridad es un duque corrupto, desastroso, ¿no? Entonces era un sistema de justicia muy violento y muy implacable y además muy injusto en su base, porque se aplicaba la justicia de manera distinta a los nobles que lo que se llama en esa época que a los comunes. O sea, las penas y los encarcelamientos y digamos, los asesinatos y de los degollamientos y las decapitaciones eran distintas, ¿no? Y también eran distintas para los hombres y las mujeres. O sea, un hombre que cometía adulterio público y que se sabía y todo lo demás tenía un castigo mucho menor si es que era castigado que el de una mujer que públicamente perdía la castidad, por ejemplo. Entonces, es una justicia que ya en sus bases es, entre comillas, injusta, ¿no? Y todo estaba penado, desde los carteristas que robaban las carteras o los bolsos de los caballeros y las señoras en el Teatro del Globo, por ejemplo, hasta quienes cometían traición, sedición, eh, quienes iban en contra de la religión protestante, los recusantes, si no iban a las ceremonias de la religión anglicana, también eran perseguidos por la ley, a veces incluso hasta la cárcel y la muerte, como le pasó a muchos mártires de esa época. Entonces,
es una justicia violenta. Por algunos delitos se podían cortar las manos o otras partes del cuerpo. Era una justicia también ejemplar. O sea, una vez que se ejecutaba a alguien después de la cárcel y a veces con juicios absolutamente injustos, en la Torre de Londres se exponían, se colgaban las cabezas en el puente de Londres y en las calles para que la gente, entre comillas, aprendiera, para que esa ejecución fuera ejemplar y digamos, amenazando por medio del miedo, suponían que la gente no iba a cometer los mismos delitos. Entonces, es una época muy violenta y las obras de Shakespeare y sus contemporáneos están llenas, llenas de estas ejecuciones, juicios. Bueno, en el mismo Rey Lear, por ejemplo, a Gloucester le meten las manos en el cepo, que es una tradición terrible. Se sabe que el fool muere ahorcado. La horca era otra de las típicas penas por distintos delitos. Eh, y la verdad es que todas estas ejecuciones, penas, castigo, eran muy, ¿cómo decirlo?, muy performativas, muy visuales. Entonces, para los dramaturgos es un material espectacular para el teatro. Claro, Y claro. por algo todos lo toman, digamos. Si uno lee obras de estos siglos, está lleno de estas cuestiones de justicia. Además, en un universo cristiano que tiene elementos paganos, elementos de la tradición británica anterior, medievales, elementos cristianos. Entonces, es un universo, y el mismo universo de Lear, muy, muy amplio, muy grande. Uno no puede decir, bueno, pero aquí había justicia en el sentido cristiano, había justicia distributiva, era solamente la ley del talión. Yo te diría todas las anteriores, ¿no? Porque es un universo, y el del rey Lear prehistórico. O sea, el Lear histórico es un rey del año 800 antes de Cristo, en la prehistoria de las Islas Británicas. Entonces, lleno de supersticiones, de leyenda, Mm. eh, eso, Paula, uno puede decir, bueno, por lo que acabas de decir, está claro que la justicia es un tema central y que está muy total. presente no solo en el Rey Lear, como lo vamos a ver, sino en otras obras de Shakespeare. Así, un esbozo muy general. ¿De qué manera, no específicamente en el Rey Lear, sino en la obra total de Shakespeare, de qué manera aborda Shakespeare la justicia? ¿Cómo la aborda? ¿Desde dónde la aborda y qué visión emerge de la justicia, crees tú, en Shakespeare? ¿Hay una mirada desesperada, nihilista? ¿O hay una mirada de que hay una justicia tal vez divina? ¿O somos todos personajes como títeres que funcionan en este teatro de locos que dice ahí el líder, manejados por el azar y por lo tanto que no hay una justicia? Eh, eh, un esbozo sobre eso en la obra general, la obra total de Shakespeare, Paula. Sí, sí, Cristian, qué buena la pregunta. Em, a ver, digo sí a todo, pero especifico. Hay un pasaje en el Rey Lear, precisamente, donde se dice lo siguiente, y me perdonan, pero me lo sé de memoria en inglés. Esto no es Es para bonito lucir el que suene en inglés. inglés, por favor. eh, Donde se dice, que es uno de mis pasajes favoritos, reflexionando acerca de lo que es la vida humana en esta tierra. Entonces dice, as flies to wanton boys, that's what we are to the gods. Como moscas para los niños maleducados, malcriados, eso es lo que somos para los dioses. ¿Sí? Imagínate lo que eso significa. Uno con una mosca la espanta, la mata, la tira lejos, la saca de la sopa. Entonces, te diría que en Shakespeare siempre o casi siempre, no solo en el tema de la justicia, sino que también en otros temas, como por ejemplo la belleza, siempre hay una especie de dualidad que él
pone sobre el escenario sin dar una respuesta o una moraleja. Eso es lo maravilloso. Aquí no hay moraleja ni cuestión moral, esto es lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Él siempre plantea estas dualidades, las pone sobre la mesa y nunca al final de una obra hay, digamos, una única solución. Entonces, por ejemplo, en Macbeth, foul is fair and fair is foul. Lo bello, lo bueno es malo y es horrible, lo horrible, lo malo es bueno y es bello. Y las brujas juegan y juegan y juegan con eso, ¿no? Y efectivamente la obra, la acción se mueve entre lo bueno, lo malo, entre lo bello, lo horrible. En el caso de la justicia, yo me atrevería a decir que Shakespeare de alguna manera juega en una dinámica que está entre la justicia y la misericordia. Mm. Y juega en esos dos polos, ¿no? Y esos dos polos producen justamente el conflicto dramático, porque no se nos puede olvidar que si bien la justicia en las obras de Shakespeare o de cualquier otro dramaturgo de la época remiten o aluden a una justicia real, nosotros estamos hablando de obras literarias. Entonces también aquí hay un nivel que es la justicia dramática, la justicia poética, ¿no? Entonces, si uno piensa en obras de Shakespeare, hay una obra que no podría saltarme respecto de esto, que es El Mercader de Venecia, donde efectivamente ahí se ve mucho más claro el juego, el conflicto, el enfrentamiento, digamos, entre justicia y misericordia. Y sobre todo con un personaje como Shylock, el judío, ¿no? A quien que es un prestamista y que él también ha sido injusto porque es un prestamista que cobra más impuestos, entonces tampoco él ha sido justo con un usurero en realidad, tampoco ha sido justo con sus clientes y recibe un castigo, pero recibe un castigo más que por la usura, por una cuestión discriminatoria, que es porque es judío, ¿no? En la época de Isabel I, todo el tema de los judíos y de los moros y de los africanos era todo un tema en el que Isabel I digamos, escribió y proclamó muchos decretos en contra de este tipo de inmigración. Eh, entonces, en esa obra, por ejemplo, hay una justicia una injusticia discriminatoria, hay un juicio donde Porcia, disfrazada o vestida de varón, de juez, de abogado, va a este juicio y está ese famoso y maravilloso monólogo de Porcia, que acá justo me lo marqué porque dije, esto lo tengo que hablar, pase lo que pase, me pregunten o no me pregunten, que es ese maravilloso monólogo, no lo voy a leer entero, pero donde Porcia dice, la misericordia nunca es una cualidad presionada, desciende desde el cielo, gentil como la lluvia, sobre lo que hay debajo, y es dos veces bendita. Bendice a quien la otorga y a aquel que la recibe. Es lo más poderoso de los más poderosos. Le va al rey en su trono mejor que la corona. Muestra el cetro, la fuerza del poder temporal. Bueno, y sigue, o sea, esta pareciera ser que la misericordia es superior a la justicia, que la misericordia es divina, que la misericordia es una bendición, que el que es capaz de ser misericordioso y perdonar parece que es superior a quien solo ejerce la justicia. Y particularmente, Cristian, eso se ve en cuatro obras de Shakespeare que forman un grupo dramático, que es un subgénero que se llama los romances, que sí, que tienen romance en el sentido amoroso, pero que tienen otras características, que son La Tempestad, El Cuento de Invierno, Pericles y Cimbelino, donde el centro de la temática es el perdón, ¿no? Como por ejemplo La Tempestad,
Próspero, duque de Milán, que fue traicionado por su hermano y que lo mandó al exilio en esta isla mágica, finalmente, en vez de ejercer la justicia que le correspondía, porque lo traicionaron, decide perdonar, y gracias a ese perdón se hace más humano, por nombrar solo un ejemplo. Pero claro, también hay otras obras de Shakespeare como Tito Andrónico, por ejemplo, o como el mismo Hamlet, o como muchas tragedias, donde la mayoría de la gente termina muerta, en el caso de Tito Andrónico, Támora violada, mutilada, muchas veces de manera injusta, porque quien ejerce la autoridad quiere pisar con su poder y arrasa. O también, por ejemplo, en los dramas históricos, Enrique V, Enrique IV, Enrique VI, con todas sus partes, cómo cuando Enrique llega al poder traiciona a su mejor amigo, que es Falstaff, que ha sido el que ha estado a su lado y que lo ha apoyado y todo, y una vez que adquiere el poder se olvida de la amistad y lo traiciona. Entonces, yo me atrevería a decir que en Shakespeare la gama, digamos, el ámbito que alcanza el tópico y el motivo y el leitmotiv, podríamos decir, de la justicia, es absolutamente universal. O sea, desde la injusticia más violenta que pueda existir, porque además las tragedias de Shakespeare tienen de herencia las tragedias romanas de Séneca, que era, pero, a ver, de una violencia y de una, digamos, son obras terriblemente sangrientas, crueles, etcétera, y eso es lo que Shakespeare más hereda, mucho más que lo que dice Aristóteles en su poética respecto a la tragedia. Entonces, yo te diría que es un arco iris con infinitos colores y que se extiende de un extremo a otro con gran complejidad respecto de lo que las personas somos capaces en términos de justicia y de misericordia. Y es muy bonito también. Es muy bonito cuando viene el perdón, en concreto en Lear, cuando él ya al final, después de haber pasado por la tormenta, por la soledad, por el desprecio de las hijas, por el despojo de todas sus riquezas, por la pérdida de la razón, cuando Cordelia vuelve y al final, se da cuenta de que Cordelia fue la única sincera, la única leal, y la perdona. Yo esa escena para mí no tiene comparación, ¿no? Cuando la ve ahí después en el suelo y no quiere aceptar que está muerta, y Shakespeare tiene esa preciosura, perdona, voy a parecer fanática, pero esa preciosura de que este pobre viejo que ya ni caminaba se acerca y le pone una plumita en la nariz a ver si se mueve y sigue respirando y después la carga en sus brazos, uno dice, uff, qué precio tiene el perdón, ¿no? Y qué Esa es como maravillas claro, al mismo tiempo, como en la obra todo ese caos vuelve a su orden gracias a una acción que no es simplemente ejercer la justicia, sino que es perdonar, que finalmente es lo más justo, creo yo. esa escena de Lear llevando en brazos a su hija es como la pietad de Una Shakespeare, maravilla, masculina, ¿no? Con su sí, hija mujer. Ahora, si bien lo que tú acabas de señalar, esa parte del perdón, la sensación que también quiere el rey Lear es bastante feroz, ¿ah? Cuando uno la va leyendo. terrible, Aparentemente hay una ausencia total de justicia, ¿no es cierto? Es lo primero, total, ¿no? Sufrimiento absoluto, bueno, tú lo dijiste por ahí, ingratitud, abuso de poder, montones de cosas. Personajes inocentes o buenos que tienen son retribuidos malamente. Entonces, es un territorio devastado lo que uno encuentra en el Rey Lear, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero la sensación que queda es de una devastación. Entonces uno dice, ¿dónde está la justicia aquí? Más bien uno diría, la justicia está completamente ausente, no está.
Totalmente de acuerdo, Cristian. De hecho, yo describiría el paisaje y el espacio de Lear como un gran descampado, una gran soledad, eh, una gran ausencia, por decirlo así. Y de alguna manera creo que, y esto también Parra lo capta muy bien, muy, muy bien, eh, creo que de alguna manera, a través de un recurso dramático que es el uso de la tormenta, esa tormenta que está prácticamente desde el inicio hasta el final de la obra, con sus truenos, sus relámpagos, sus vientos, su ruido, su frío, el mojarse, Liar está casi sin ropa, no tiene un techo. Creo que esa tormenta de alguna manera refleja justamente lo que tú has dicho, o sea, esa ausencia total de justicia que solo hacia el final de la obra se recobra. Y, y de hecho, la verdad es que Lear hace un viaje muy doloroso para llegar a recuperar la justicia para el universo del que él supuestamente es rey. O sea, el viaje de Lear es uno de los viajes más dolorosos de la literatura. Uno podría decir, bueno, pero Ulises, de vuelta a casa y tantos viajes, que es otro tema fascinante para hablar Los en literatura descensos, que a mí me fascina. los descensos Eh, en la literatura, el mismo Dante que tiene que bajar al infierno, También, o Ulises, sea, Eneas, yo etc. creo que de alguna manera Lear baja al infierno, o sea, totalmente. Y un dato así un poco más curioso, pero de todas las obras de Shakespeare, esta es la obra donde por las acotaciones o direcciones de escena hay estudios que muestran que era un desafío gigante con los medios que se tenían en esa época en el teatro, mantener el ruido de la tormenta durante toda la obra. Si uno lee esas acotaciones en la obra original y bueno, después lo que los editores modernos han ido agregando, es todo el rato storm within, storm, storm still, sigue la tormenta, va la tormenta, que de alguna manera refleja también el estado del alma de Lear, donde hay tormentas al interior, ¿no? Y lo que te da más pena es que por la ofuscación de Lear, por ese estado en el que se encuentra, eh, todo lo que el bufón, el fool, le va diciendo, que por una parte se podría considerar muy gracioso, el full tiene esa misión, pero es un aspecto gracioso muy profundo, o sea, el full trata de que Lear reaccione, ¿no? Parra lo llama tatita, lo trata con cariño, tienen una relación de confianza y sin embargo Lear no se da cuenta, no quiere escuchar todo lo que el full le va diciendo para evitar estas injusticias. Pensemos en la injusticia con Cordelia. Es la hija castigada cuando es la única que dice la verdad, en contraste con las hermanas que son unas cínicas y que lo único que les interesa es heredar mientras más terreno y mientras más riquezas mejor. Pensemos en la injusticia con los yernos de Lear, ¿no? Finalmente, el único que al final se arrepiente y que se da cuenta no recibe prácticamente nada. Pensemos en la injusticia con los que trabajan con Lear, en Kent, que es su servidor fiel, que está siempre apoyándolo, Lear lo destierra, lo saca de la corte. Pensemos en la injusticia de Gloucester, que es esta familia, que es la misma familia de Lear, pero en los más comunes, digamos, que recibe todo tipo de castigo, se queda ciego. Pensemos en la injusticia de los dos hijos de Gloucester, Edgar, que es el hijo bueno, y Edmund,
que trama todo este engaño y falsifica la carta porque lo que quiere también es quedarse con la riqueza. ¿Cuántas personas mueren injustamente? ¿Por qué el Full se supone, no se dice, pero se supone que habría sido ahorcado? Eh, entonces, en realidad, este es un cuadro de injusticia. Lo que pasa es que al final se restablece el orden, pero a un precio que es muy elevado y que uno podría preguntarse, digamos, y cuestionar, bueno, ¿vale la pena recuperar la justicia de esta manera? Claro, El claro, costo que y ahí supuso. hay una sensación, ¿no es cierto? A ver, claro, es verdad que hay una suerte de, no sé si llamarlo redención, pero como que de alguna manera se le cae el velo a Lear y es capaz de ver, Claro, pero ya es muy tarde. muy Eh, tarde, es decir, entonces la sensación que queda es que no hay justicia, primero en el mundo, no hay una injusticia, no hay una justicia inmanente, que lo que queda es esta devastación de la que hablábamos. El mismo Harold Bloom dice, los críticos, a propósito de esto, han tomado una actitud más optimista al argumentar a favor del amor redentor y de la ruda justicia que cae sobre cada villano de la obra. Pero dice, pero no hay para nosotros ninguna satisfacción en esta matanza de los malvados. Sus muertes no tienen sentido, ¿no? La muerte de Cordelia, dolorosa para nosotros más allá de toda descripción, no tiene, sin embargo, más que ese dolor para resultar significativa, ¿no? En fin, entonces el balance que uno hace, la pregunta es, el balance que uno hace es tremendo. Es decir, Shakespeare parece sentir que efectivamente aquí en el mundo humano, en el teatro del mundo, no hay justicia. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿O no hay una justicia cósmica, espiritual, a otro nivel? Un poco como Job, un poco, ¿no? Cuando absolutamente. otro lado. No sé cómo lo ves tú eso. O sea, eso es lo que a mí me inquieta en la obra del Rey Lear. A ver, efectivamente, y lo que dice Bloom, efectivamente uno dice, bueno, pero ¿qué no, nos quedamos todos como mirando al infinito, digamos, y si uno tuviera que hacer que yo no sabría hacerlo en todo caso, esos balances de empresa con esos gráficos, lo que sube y lo que cae, aquí el gráfico iría pero hacia abajo, digamos, el resultado final es gigante. Primero, porque claro, en Shakespeare hay unos personajes que técnicamente se llaman los villanos, por la palabra villain en inglés, que es sinónimo de muchas cosas, entonces como abarca muchas maldades, por eso se pone, acá en castellano y en Chile la palabra villano uno se imagina como una película del oeste, digamos. El villano de esta obra es Edmund, sin lugar a duda, es el malvado, así como Iago es el villano en Otelo y como Lady Macbeth en Macbeth y como Ricardo III en Ricardo III, por nombrar algunos. Entonces, si uno piensa, en primer lugar uno puede decir, bueno, ¿reciben su castigo los malvados? Yo me atrevo a decir sí. Uh -huh. Sí, Lady Macbeth sí lo recibe, Ricardo III sí lo recibe, de hecho en la obra Shakespeare ni siquiera lo corona en escena, la coronación no aparece, no le da ni siquiera ese logro. Entonces, en ese sentido yo podría decir sí, ¿no? Edmund muere, sí, pero uno inmediatamente podría decir punto y coma, ok, pero también mueren otros, ¿no? Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Eh, ¿De qué nivel estamos hablando? Y tal como tú dices, finalmente, si uno hace la balanza y pone las injusticias y la justicia, pareciera ser que la balanza se inclinaría más hacia lo injusto o hacia la ausencia de toda justicia. Pero ahí yo creo que hay una pequeña ventana, que esto ya es interpretativo, eh, que es que pienso que habría que ver de qué niveles de justicia estamos hablando, porque efectivamente, Cristian, tú decías una justicia cósmica,
hay una justicia legal, hay una justicia más espiritual, hay una justicia más divina, una más humana, y yo antes te hablaba de ese arcoíris de justicia. Efectivamente, en las obras de Shakespeare uno puede, digamos, indagar en muchos niveles de justicia y ir diciendo, digamos, ¿hay justicia legal acá? Bueno, sí, para la época esto se consideraba justicia. ¿Hay justicia cósmica acá? Bueno, sí y no, depende. Ahora, en el Rey Lear en concreto, me parece a mí que quienes cometieron traición sí fueron castigados. O sea, Goneril y Regan, las dos hijas mayores, recibieron su castigo. Edmund recibió su castigo. Ahora, el tema es, ¿equivale esa ejecución de justicia a la injusticia para con los inocentes? ¿Es Y esto ahí te quería preguntar, equitativo? claro, ahí te quería No preguntar, lo sé. La verdad es que no lo sé. Y pienso, eso sí, que de alguna manera la injusticia de Cordelia permitió, fue como la víctima, digamos, ¿no? Gracias a su sacrificio, se podría decir, y no estoy hablando en términos religiosos, ni morales, ni nada, pero gracias a su sacrificio se permite que finalmente, aunque sea al final, se ejerza algo de justicia para ella misma y que Lear tenga la oportunidad de arrepentirse antes de morir. Y eso quizá tiene un valor eh, que es difícil ver por lo mismo, porque poniendo en la balanza uno dice, bueno, ¿tiene más valor esto o tiene más valor, digamos, o pesa más todo lo anterior? No lo sé. Yo no creo, Cristian, que, que podamos decir o afirmar una premisa 100% nihilista. Yo creo que al mismo tiempo eh, de que encontramos muchos aspectos nihilistas, existencialistas, pesimistas respecto a la noción de justicia, también hay momentos de gran misericordia, de gran perdón, que de alguna manera balancean, por así decirlo, esta cara más oscura de lo que los hombres somos capaces de cometer cuando nos equivocamos y claro, y ahí, Paula, cuando queremos salir con la nuestra, digamos. ahí me vuelven a resonar esa frase que citaste tú recién, cuando dice, como moscas para los muchachos son los hombres para los dioses, nos matan por deporte. Ahí la sensación que queda, y es que esto se cumple absolutamente, ¿no es cierto? El mejor balance de lo que pasa con Lía, ¿no es cierto? Claro, esa es la Puta, versión pagana de la justicia, digamos. claro, de dioses casi sádicos, si es que lo hubiera, ¿no? Que para Claro. provocar la justicia producen esta catástrofe y este desastre. Entonces, claro, tal vez el valor de la maravilla de la obra de Shakespeare es esa, que nos deja pensando, nos deja estremecidos, Tal cual. eh, sin poder decir si es nihilista completamente o si en medio de ese nihilismo hay Claro, una rendija, una ventana que se abre de es que esperanza, yo pienso, de Cristian, y redención. te interrumpo 2 segundos, pero yo pienso que el mismo, o sea, no nos podemos meter en la intención del autor porque no está, no lo podemos entrevistar, pero yo creo que de alguna manera el mismo Shakespeare también está cuestionando la justicia de su época, está reflexionando acerca de la justicia en la voz de sus personajes masculinos y femeninos, digamos, con una Porcia que habla de la misericordia y con un, no sé, Edmund o Aarón que les da lo mismo la justicia, o el duque en Claudio o cualquiera, digamos, en medida por medida que arrasan con tal de conseguir sus fines, porque también en Shakespeare hay un tema muy maquiavélico, que el fin justifica los medios. O sea, los malvados de Shakespeare son muy maquiavélicos. O sea, un Ricardo III en el drama histórico
Lo que le interesa es conseguir su fin, que es ser coronado como rey. Si eso se hace de manera lícita, ilícita, matando incluso a su propio hermano, a sus parientes, a su sobrino, a más de 6 personas, a él no le importa. Lo que le interesa es el fin. El fin justifica los medios, entendido de esa manera, ¿no? Habría que analizar a Maquiavelo y ver realmente lo que quiso decir en la época para los príncipes, etcétera. No me voy a meter en eso porque sería tema de otra entrevista, pero yo creo que es el mismo dramaturgo poeta que está pensando, que está reflexionando, que además ha visto miles de ejecuciones, ha tenido amigos en la cárcel, incluso él tenía relación con uno de los mártires jesuitas, con Robert South, el que murió en la torre por la familia, se supone que tenían cierta relación, o sea, Shakespeare es un hombre de todos los tiempos, pero también de su tiempo. O sea, él estaba metido en esa sociedad y por supuesto tenía, no podía ser aséptico, tenía sus opiniones y habrían cosas que le parecían muy justas y otras que le parecían muy injustas. Y de hecho, si uno, hay unos buscadores en Shakespeare que aquí algunos colegas míos se ríen porque a mí me fascina buscar esto, si uno busca, digamos, la palabra justicia en Shakespeare, aparece en las obras dramáticas más de 186 veces, me parece. En la obra que más aparece así la palabra justice es en Medida por Medida, y después las que siguen, que baja mucho, una de ellas es el Rey Lear, donde la palabra misma justicia, que dice algún personaje en cuestión, aparece 9 veces como palabra y comentada con respecto a la justicia y la injusticia. Bueno, es un gran motivo de la obra, digamos. Tal vez lo que nos queda, que tú dijiste, la señalaste al comienzo, al pasar o dos veces, es una justicia poética, ¿no? Que sería interesante explicar brevemente qué es para ti una justicia poética, que es ya otro tipo de justicia, digamos, ¿ah? Eh, Uno espera la justicia divina, espera la justicia humana, pero parece que esa justicia no se da aquí. Pero sí, tal Sí, vez una justicia poética. Y esa otra justicia que tú dijiste al final, que también tiene que ver con esta tal vez, que es esa especie de pequeña redención interior del mismo Ray Lear al final. Es algo mucho más existencial, interior, digamos. ¿Ah? sí. Eh, Podríamos Claro, mirar esto. porque, claro, a esas alturas ya hay muchas cosas en el reino y muchos daños ya hechos que no se pueden restaurar ni recompensar ni recomponer. O sea, aquí estamos como lo hecho está, digamos, lo escrito está. ¿Se puede revertir? Muchas veces no, pero el perdón y la misericordia tiene esa maravilla que si bien hay cosas que no puede restaurar y si bien hay muchas cosas de injusticia en la vida de una persona, en la vida de un pueblo, en la vida de un país que no se pueden olvidar, es imposible, digamos, esa injusticia a veces sacarlas de la memoria, porque sería otra injusticia más, creo yo. Sí se pueden, digámoslo así, suavizar, acompañar, eh, sanar dentro de lo que se pueda, disminuir el dolor. Esa es como la magia y el gran don del perdón y de la misericordia. Ahora, Cristian, tú justamente decías justicia poética. Bueno, este es un pensamiento propio, ¿no? Y a lo mejor hasta académicamente no sé si es real o no, pero para mí la justicia poética tiene que ver en cierto sentido con una cosa que yo llamaría libertad de expresión. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en Hamlet, qué injusticia poética tan grande que Ofelia, Hamlet le dijo todo lo que le dijo en la escena del convento, en la Nunnery Scene, y le dijo, vete a un convento y tú vas a engendrar pecadores y no eres bella, no eres honesta, pero ella nunca pudo decir lo que le pasaba, nunca le pudo contar que tuvo que hacer eso porque su padre Polonio la obligó y que en esa época a una mujer soltera no le quedaba otra que ampararse a un varón porque si no terminaba o en la calle o de mendiga o de prostituta.
no pudo decir lo que tuvo que decir, ¿no? Para mí eso es una injusticia poética, una injusticia dramática. También me parece una injusticia poética cuando en Shakespeare hay conflictos que no se resuelven del todo, por ejemplo, que quedan como incoados, a lo mejor a propósito, pero que luego, por ejemplo, en el Rey Lear uno dice, el full quedó truncado. Lo único que uno sabe, y que Parra también lo nota, es que aparece hasta el tercer acto, y del tercer acto en adelante no hay señal del full. Lo único que sabemos es cuando Lear dice que su full menciona, digamos, y da la idea de que podría haber sido muerto en la horca. Pero uno dice, esta es una injusticia poética y dramática, o sea, ¿por qué Shakespeare sacó a este personaje? ¿Por qué lo quitó? Si de alguna manera era el otro yo, la voz de la conciencia, hay algunos críticos que hasta dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, pero llegan a decir que Lear y Full son la misma persona, digamos, y que por eso finalmente cuando Lear recupera la cordura, el full ya no cabe, dramáticamente hablando. Sí, podría ser, ¿por qué no? Yo creo que no, pero en fin. Entonces, eso es lo que yo personalmente entiendo por justicia o injusticia poética. Eh, También puede ser una injusticia poética, pero esto ya es como a otro nivel, digamos, que unos personajes tienen unos largos parlamentos y pueden expresar a través de soliloquios y monólogos sus emociones y decir lo que les pasa y otros no. Eh, pero es un tema que da para mucho pensar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, si no hay justicia como tal, la justicia mundana, la justicia divina, por lo menos que haya justicia poética y por lo menos poner en boca de los que han sufrido de injusticia eh, algo que los eleve, digamos. Yo estaba pensando acá justamente en un texto eh, que dice acá Lear, casi al final, en el acto quinto, cuando bueno, justamente aquí dice, ¿no? En el acto quinto dice, y a mi pobre bufón lo han colgado. No, 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 vida. ¿Por qué un perro? Esta es la injusticia, ¿no? La reflexión final dice, ¿por qué un perro, un caballo, una rata habrían de tener vida y tú ni siquiera aliento? Bueno, qué cosa más injusta es eso, ¿no? O ya no vendrás más, jamás, 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 ¿no? Esa es una de las cosas que dice, ¿no? Y Y al final, después dice un y al final poquito más, Paula, bueno, cuando Líder dice, he sido un hombre muy tonto, ¿no? Por ahí dice, ¿no? sí, Un hombre muy tonto, muy tonto. Ahí hay como lo que tú decías, ahí es ya una experiencia subjetiva, personal de oscura, él, claro. pero ¿ha sido malo o ha sido tonto el líder? Eso es, o sea, ¿fue presa del mal o de la tontería? Me recordó una frase que me dijo una vez un escritor guatemalteco cuando le pregunté sobre el mal, Augusto Monterroso, en su obra, y me dice, no, 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 Cristian, el hombre no es malo, solo es tonto. ¿No? Uno tendería a decir eso, podría decir eso del Rey Lear, ¿no? Sí, mira, qué buena la pregunta también. Depende qué entendamos por tontera y por tonto, y porque de hecho en las obras de Shakespeare una cosa es folly y otra cosa es mad o loco, ¿no? Folly es en realidad la sabiduría del mundo, la locura de aquel que en realidad es sabio, que son un poco los bufones en todas las obras de Shakespeare, que se supone que son los locos y al final son los más sabios y los que se dan cuenta de las intenciones de los personajes, tienen esa sabiduría, digamos, para captar. Entonces, si uno entiende la tontera o la locura como ser tonto porque cometes errores,
Entonces uno sí podría decir que Lear no es malo y no fue malo, sino que fue tonto, ¿no? ¿Por qué tonto? Porque lo que yo creo es que la injusticia para él mismo y para el resto del reino y de los personajes que conviven con él es efectivamente por un error de juicio, ¿no? Y uno podría decir por una tontera del juicio, lo que Aristóteles llama el hierro trágico, la amartia. Eh, Hay un error de Lear, ¿no? Y además hay ibris, hay una pasión Desmesura, desenfrenada, desmesura. desmesura, ¿no? Lear se deja llevar por la ira y por la ofuscación. Por lo tanto, pasión desmesurada más error de juicio dan como resultado, uno podría decir, una tontera, pero no una maldad, porque si uno en la misma obra compara la maldad de Edmund, que se propone, hay un monólogo de Edmund donde dice, tu naturaleza, mi diosa, y se declara malo, de hecho creo que la tengo acá, es muy distinto que alguien que hace algo mal por todo lo que digo antes, digamos, porque se equivoca, o sea, el resultado es el mismo, hace el mal, Claro. Eh, pero, eh, pero no es lo mismo en el sentido que no es una persona mala de suyo. Aquí está lo de Edmund, dice, tu naturaleza eres mi diosa, a tu ley están atados mis servicios. Bueno, y sigue diciendo, ¿por qué debo someterme? ¿Por qué voy a ser peor que mi hermano? Mi mente es generosa. Entonces dice, bien entonces, el amor de nuestro padre es para el bastardo Edmund como para el ilegítimo. Bonita palabra, ilegítimo. Bien, mi ilegítimo. Edmund el ilegítimo alcanzará al legítimo. Crezco, progreso, ahora dioses favorezcan a los bastardos. Ahí hay un contraste clarísimo de un personaje que es malo de suyo y que se propone el mal como acción. De Lear, nosotros no tenemos ningún antecedente de que haya sido un mal reyante, de que haya distribuido mal las tierras, de que tenga personas en su corte que lo odiaban. Lo único que se sabe es por lo que él dice, que está más mayor y dice, yo me quiero desentender de las cosas de mi reino porque veo que ya no me queda mucho. Y luego tiene esta reacción, es una reacción de carácter, es un error de carácter, pero no sé, uno a lo mejor por tocar la bocina o decir un garabato en el semáforo en un día de taco es un tema de carácter, pero no de maldad en sí misma, ¿no? Ahora, las consecuencias que tiene son similares a las de una persona que es realmente malo, ¿no? Un Ricardo III, un Yago, que son personas que se proponen el engaño, que se claro, proponen la traición. claro. Lien no se lo propuso. Claro. En ese caso, uno sería un mal casi sustantivo y en el otro sería un mal como ausencia de bien, como la pensaba Exacto, en el caso de exacto. Lier. Paula, Y yo te además quiero es un error humano. O sea, Lear es un hombre moderno, no es Edipo que no tiene opción porque el oráculo lo dijo. La tragedia de Shakespeare es una tragedia moderna. Hamlet también es libre de vengarse o no vengarse. Tiene eso. que decidir. Lear también se equivoca porque es libre. No estaba determinado ni tenía un destino, ¿no? Entonces eso también es lo bonito de estos personajes. Yo te quiero agradecer, Paula, esta conversación tan iluminadora sobre el tema de la justicia en la obra de Shakespeare, particularmente en El Rey Lear. Ha sido un gusto, uno aprende mucho conversando contigo sobre Shakespeare y es una invitación a todos los que nos han escuchado, si no la han leído, a leer esta obra de Shakespeare. No es necesario verla, Aquí, la leer. edición traducida por la propia, le voy a hacer barra. Ah, Y pero de lean todas maneras, también, oye, y lean también la de Parra, que es la de genial. Parra. La Cualquiera de tuya, las dos la van a gozar, aunque la de Parra sea versión y no traducción, la es tuya en la editorial buenísima. universitaria. Paula Baldwin, profesora
del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, aquí en el ciclo La Justicia en las Bellas Artes, organizado por el Centro Zeus y por País Humanista. Muchas gracias, Pablo. Fue un gusto conversar contigo. Aprendí mucho más del Rey Lear. Voy a releerlo de nuevo por enésima vez a partir de lo que hemos conversado e invitar a todos los que nos están siguiendo, si les gustó esta conversación, tenemos otra conversación tan interesante como esta en el próximo capítulo de La Justicia en las Bellas Artes, donde hablaremos de la justicia en el cine. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Cristian, por la invitación y yo he gozado conversando estas cosas, así que espero haber transmitido ese amor por las bellas artes en todas sus dimensiones y particularmente en Shakespeare. Un millón de gracias. Gracias a ti.